Estamos aquí en la Aristocracia Radio Nacional, es que la radio pública los últimos días, después de varios días de no haber tenido programa por el tema del Mundial, regresamos con algunos días, nos queda una semana en la Aristocracia y no queríamos despedirnos o estar con una de las columnas más fuertes en el sentido de la constancia y el contenido que es Calidoscópica de Daniela de la Bruna. Gracias, Dani, por venir. Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, contentos de estar acá y obviamente con un poquito de tristeza de saber que va a ser la última columna que vamos a escuchar en el año 20. Ojalá, si todo fuera posible, que algún día nos volvamos a encontrar. Ay, Ojalá, qué, ojalá. qué final, todo triste, solitario final. Y mirá las flores que Con traje. un ramo de flores marchitas, digo, no me voy a morir todavía, no me voy a morir. Qué grande. No, bueno, pero ha sido un año, como digo, siempre hace más de una década que venís acompañándonos aquí, impresionante con todas las columnas literarias, Bueno, filosóficas, literarias, hemos ido etcétera. cambiando como la vida. Ahí la veo a Ceci también ahí como siempre ahí laburando. Antes de arrancar quería saber si, como una pregunta, más que nada, como una pregunta, sí, ahí tenemos la columna para después también. eh, Más que nada pensar esto en la divulgación. Yo siempre lo hemos tratado, llegás, hablás, decís todo, pero Mm. como divulgación de libros. ¿Sos de ver, por ejemplo, divulgadores? Sí, No. claro, sí. Porque tenés yo digo siempre, para mí es la mejor de toda la Argentina, digo, ¿no? Pero, No, pero no, lejos. tenés puntos así para ver divulgadores, Y ¿no? la verdad como soy muy del momento, soy bastante Como momentista. yo. Voy con lo que encuentro, me llama algo la atención. Sigo muchas páginas de Instagram y un par de chicos que hacen y chicas cosas por YouTube. Eso te quería preguntar, para que tires un tip antes de finalizar. Sí, me matás si tengo que decir un nombre, No, pero pero temáticas sí, literarias, sí, obviamente. que gente que comenta libros por ahí, se usa muchísimo, es como está re a la orden del día. Ujú. Y sí, es un súper insumo, totalmente. Por ejemplo, cuando uno habla de divulgación, ¿no? Hablábamos antes de la tele, antes de la revista, el diario, el periódico, etcétera. Las redes las nombrás como un lugar también donde hay ahora. Ese Sí, es un punto, ¿no? yo la Central. verdad que me alimento mucho de redes, sobre todo de Instagram, que hay muchas páginas, sigo editoriales, medios de comunicación Ujú. alternativos que tienen como un perfil cultural y hay mucha gente que se dedica a esto, a leer y reseñar libros, Total. tanto reseñas escritas como mucho videíto. Y anda mucho el circuito de los clubes de Total. lectura y todas esas cosas, sí, eso está muy, sobre todo si uno trabaja con lo contempo, está ahí en redes, está En redes. muy interesante. Yo te estoy escuchando bien, no sé si vos te estás escuchando bien, ahí le vamos a poner los auriculares, ¿Qué ahí quiere a hacer Dani. aponer los auriculares, Eh, señora? Usted que está del otro lado de su casa. no, No sé si alguna vez vivió la experiencia Mateos a full, pero yo quiero que suceda esto y lo voy a decir 99 veces. No escucho nada igual, está apagado. No, ¿está apagado? No, no está apagado. Se escucha, ¿no? Sí, se No, escucha. para nada. Ah, no. No, pero ¿sabes qué pensaba con la divulgación? Hay también Posta, no se divulgadores. ¿En escucha. serio? A ver, mira, vamos a chequearlo ahí de aquel lado. Vamos a chequearlo. Dani de la Bruna está con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública, la 88.7, también con estas cuestiones que tienen que ver con conocernos, ¿no? Conocernos, divulgar y conocer más de nuestra literatura. Ahí sí se escucha, señor. Y en este caso yo hablo de divulgadores y divulgadoras también. Hemos crecido, hemos estado siempre escuchando, viendo por diferentes lugares. Por ejemplo, divulgadores, hoy te hablaba con vos de Osvaldo Quiroga, ¿no? Para mí, yo relaciono cultura en general, literatura obviamente, y para mí me viene en la cabeza como un gran divulgador. Sí, para mí es como uno de los grandes referentes. Em, La forma también, para mí, ¿no? si Osvaldo Quiroga comenta un libro, o sea, la verdad que la TV pública en general y los medios vinculados a todo ese circuito difunden mucho, ¿no? Pero sí, Los Siete Locos, por ejemplo, bueno, el programa de él, que era El Refugio en un momento, Bueno, ahora total. cambió. Y en las entrevistas, es muy buen Es muy entrevistador, bueno. sí. Eh, Entonces tiene un diálogo con los autores y con las autoras que es súper interesante. No, no sé, yo le preguntaría a Osvaldo Quiroga que nos diga, a ver, cómo opina él. Si te pones ahí los auriculares, a ver qué pasa. Osvaldo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes aquí No, desde me Esquel. muero. Ay, ¿qué tal, Osvaldo? Un placer conocerlo. Hablar con usted.
Evita decirme vos, porque estoy geriátrico ahora mismo, que hasta ahora sé que me dan un horario de salida y vuelvo rápido. Ay, Dios mío. Yo te sigo también, o sea, hoy miraba tus videos, o sea, porque ahí estás en YouTube, ¿no es cierto? Y tus recomendaciones de libros, y bueno, la verdad que lo haces fantástico. Y como sos mucho más joven, tenés toda la posibilidad del mundo de comentar incluso a autores contemporáneos que muchas veces a mí se me pasan, o bueno, o no tengo tiempo, o no recibo el libro, lo recibo tarde, así que bueno, fantástico, y gracias por los elogios, yo te elogio a vos. Estoy como en el momento fan, Osvaldo, o sea, no, estoy No, muy por choqueada favor. por escucharte. No, por Te favor. admiro mucho y sos un gran referente para mí, en serio, te Bueno, escucho, te sigo por bueno, redes, si vos recomendás un libro, bueno, todo lo de teatro, también te sigo mucho con respecto a teatro, y la claro, verdad bueno, sos un gran referente. muchas gracias. Bueno, no, nada, el teatro fue mi primer amor, ¿no? Porque estuve muy vinculado al teatro, estoy muy vinculado al teatro desde que tengo 7 años de edad, imagínate, antes de Cristo. Claro, desde la época en que mi madre me llevó a un lugar que hay aquí en Buenos Aires que se llama Instituto Vocacional de Arte Infantil Labardén. Yo tenía 7 años, entonces hacía el Wow. primario y hacía también la formación con Ariel Bufano y bueno, con gente bueno, que la mayoría ya no están entre nosotros, pero bueno, ahí empezó el teatro. Y después, bueno, fui crítico de teatro toda la vida, Mirá creo qué que de, fuerte eso que decís de la madre, ¿no? Ayer escuchaba a Ana María Picchio que quería ser médica y la madre le dijo, claro, vos tenés que ser actriz, y le marcó ahí y ese destino con el teatro. Y es verdad, sí, mi madre me llevó al Teatro Labardén, y a partir de ahí seguí después en el Teatro Municipal de Morón, y después seguí en el Vitela, que nos metieron presos, me acuerdo, y seguí, bueno, siempre vinculadísimo al teatro, fundé revistas de teatro, dirigí la revista de teatro de San Martín, en fin, me apasionó el tema, entonces a mí sigo dictando los sábados un seminario de teatro que tiene más de 20 años, Wow. vinculado con la teoría, ¿no? Y el programa que vos nombrabas, que era El Refugio, y ahora es otra trama, Otra trama, tiene, sí. claro, tiene 22 años en el aire de Wow. manera ininterrumpida, o sea, yo soy parte del mobiliario de la televisión pública. Sí, no, totalmente. Además somos Hemos como escrito los otras. militantes de seguirte al horario. Cuando viste los Claro, sí, programadores sí. se zarpaban con vos, era Se como siguen zarpando, acompañarte pero ahí. sí, ahora no tenemos horario porque estamos con el mundial, así que no sé si cuando retomamos exactamente, ¿no? Porque no nos cambian el horario todo el tiempo, y está bien que así sea, porque el mundial es un hecho tan trascendente, tan popular, que está bien Claro, que así sea. Pero creo que los medios públicos tienen esa posibilidad que no la tienen otros medios, ¿no? Que es la posibilidad de trabajar primero con absoluta libertad, y segundo, poder difundir en toda Argentina, es decir, poder difundir en todo el país, hacer un programa, bueno, como ustedes hacen en Nacional, que no depende del incentivo comercial. Esto es totalmente, fundamental, sí. porque si va a depender del aviso que tenés, de la presión, bueno, entonces no podés trabajar. No, y bueno, por ahí, no sé si en Buenos Aires se tiene idea de la magnitud de la importancia para el interior de estos espacios, ¿no? Porque, no Bueno, sé, nosotros yo vengo, teatro no claro, tenemos tanto acceso, y poder claro, ver no, una entrevista, la claro, crítica a una obra es un montón. claro. Bueno, yo siempre pienso que hay que recorrer todo el país, porque siempre pienso que la cultura de ninguna manera está en los límites de la capital, la llamada capital federal. Claro, De hecho hace unos días estuve en la Feria del Libro de Santiago del Estero, mirá, y me encontré con creadores fantásticos. Después estuve en la Feria del Libro de Rosario, que también lo mismo, te encontrás con gente que realmente no conoces, y no la conoces porque, bueno, pues los libros no llegan, en este caso no llegan a Buenos Aires. Después estuve en la Feria del Libro de Neuquén. Bueno, estoy siempre en todas las ferias, ¿no? sí, La de sí, Neuquén, estuve con mi amigo Benpo Giardinelli presentando su libro, y también ahí descubrí lo que deberíamos hacer nosotros todo el tiempo, que es movernos y descubrir totalmente, sí, claro. aquello que no aparece en las mesas de la librería, que acá es muy común, ¿no? Que en Buenos Aires vos tenés en las mesas los libros que más se venden, los bestsellers, y escondidos
los libros de editoriales pequeñas que suelen ser maravillosos. Tal cual, sí. El otro día leía que alguien decía esto, que la literatura de Buenos Aires, de Capital, ¿no? También es una literatura regional, pero que se suele leer como universal. Y cómo cuesta desde el interior posicionarse. Bueno, de eso se trata. Por eso siempre en la televisión yo pasé todas las direcciones posibles, las tendencias políticas, todas. Ni siquiera el macrismo me echó, lo cual es rarísimo. Como corresponde, ¿no? No lo entendían. No sé, no lo hicieron. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, me hicieron otras maldades. Claro. Maldades de todo tipo. Mirá. Pero no echarme, ¿no? Y bueno, y siempre bregué por esto, bueno, salgamos con la televisión, salgamos. Pero bueno, hay problemas que yo comprendo económicos, es muy caro movilizar un equipo en la televisión pública, yo lo entiendo, y bueno, entonces tratamos en las ferias del libro, tratamos de aprovechar algunas cosas, algunos eventos para colarnos, y colándonos podemos descubrir lo que se hace en cada lugar de Argentina, ¿no es cierto? Sí, claro. Osvaldo, Mauro también, ¿cómo está? Para mí, sinceramente, también soy del club de la Barra Brava de Osvaldo Quiroga, como ahí decíamos recién, ¿eh? De Argentina el domingo. Pero quiero destacar dos cositas antes de despedirnos y agradecerte este momento. Por un lado, escucharte hablar aquí en Radio Nacional Esquel, en un rincón de la Patagonia, junto a nosotros aquí con Daniele, con Ceci, también con Roberto, que te escucho con el mismo tono, el mismo interés que cuando estás con grandes artistas en grandes medios de comunicación, la TV pública, etcétera, y a mí eso es sumamente valorable. Lo destaco siempre eso. Bueno, no hay nada más insoportable que alguien que en este medio se la cree o es un pedante, ¿no? Digo, yo conozco Esquel, es un lugar entrañable, es un lugar donde gente de mi generación se fue a refugiar en plena dictadura, o sea que conozco Esquel, digo, no he estado mucho, ¿no es cierto? Pero conozco. Y no, bueno, lo primero es el diálogo humano. Yo nunca me creí nada, esa es la verdad. Nunca me creí nada. Y menos ahora. Y no, bueno, uno defiende las cosas con pasión. Ese sí es un punto interesante. Yo veía una nota de Daniela, de un libro creo que se llama Vida del Lago, que yo no leí, claro que no leí, y me gustaba con la pasión, ¿no? que ponía en el análisis. Bueno, eso sí es una característica para mí importante. Yo creo que nada en la vida se puede hacer sin pasión, y los que nos apasionamos por esto quedamos entrampados toda la vida en estas cosas, pero siempre con pasión, siempre con interés, siempre con formación, siempre pensando en lo humano, ¿no? Que finalmente es lo único que realmente importa, poder mirar el rostro del otro, poder conectarse con el humano, poder estar cerca, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Esto se trata, por lo menos para mí, y bueno, para casi toda la gente de la cultura, casi toda, me parece que también se trata de eso. Ahí, Osvaldo, yo dejo para que se despidan ustedes, agradecerte obviamente esta charla, y dijiste, Esquel, que lo visitaste en algún momento. Yo tiro así un centro, aprovechando este momento mundialista. Vamos a trabajar para que en algún momento nos visites aquí en Esquel, ¿eh? Esto ya me comprometo al aire para trabajar para que nos visites. Pero va a ser un gusto. Yo conocí Esquel en un programa que era de Cultura de la Nación, que lo manejaba Pepe Num, me acuerdo. Sí. Pepe Num, ministro de Cultura de la Nación en época de Néstor. Y entonces se llamaba Café Cultura. Sí. Entonces recorríamos, íbamos a los lugares, a distintos lugares, y una vez estuve de acuerdo con el programa Café Cultura. Por eso lo tengo presente, lo recuerdo. Y lo recuerdo bien, muy bien, por supuesto. Bueno, les mando un fuerte abrazo, Daniela. Bueno, no, estoy así como medio muy sorprendida, muy agradecida. No puedo creer que haya escuchado una columna mía. Y te quiero decir una cosa. Yo escribo también, o me hago la que escribo. Y mandame tus libros. Bueno, yo te mandé 2 libros míos en el 2013 y hiciste un comentario, y tengo el video guardado de que Osvaldo Quiroga me nombró. Así como una de las cosas. Mira, los libros se pierden. Mándame de nuevo y los muestro en cámara y los leo más en profundidad, porque me llegan miles. Y la verdad que es un problema para mí la cantidad de libros. Bueno, te voy a mandar, pero bueno, en ese momento, que era una de mis primeras publicaciones,
la verdad medio que no podía creer que sí que lo hayas mostrado en cámara, que hayas hecho un comentario. Para mí te quiero decir que fue como esos momentos, tengo guardado el video de hecho, los 4 minutos de YouTube, lo miro cada tanto cuando se me baja el ánimo, ¿no? Así que bueno, realmente te sigo desde hace mucho tiempo en serio. Mandame un mail de contacto, así que nos podemos comunicar con vos tanto de la radio como desde la televisión. Pero no dejes de hacerlo porque me interesa. Dale, te envío un fuerte abrazo. Dale, bueno, un abrazo para vos y muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta muy pronto. Un abrazo grande, Osvaldo, muchas gracias. Bueno, cositas que suceden en la radio. Me voy a desmayar en este momento. ¿Cómo no me avisaste? Son cuestiones, queremos despedir un año con... pero hermoso, y aparte nos enteramos, aquí nos enteramos de esta cuestión que lo di al aire. Y al principio ni hablar. Me muero, ya me puedo Mirá. Es un montón. Seguimos al aire así. Seguimos al aire. No, además escucharlo así como lo escuchaste en la tele. En la tele. Momentos fan totales. En ese momento mal. ¿Querés que hagamos una especie de breve alto musical? Un vaso de agua. Tomamos un vaso de agua, vamos a un temita musical y volvemos con Dani de la Bruna y agradecemos a Osvaldo Quiroga, periodista especializado en cultura, creador de Otra Trama, programa que se emite por la televisión pública, y de El Refugio en Radio Cooperativa. Vamos a una pausa musical y volvemos con Dani de la Bruna. No sé si vas a poder... ¡Ah! Me recupero rápido. ¡Qué grande! Esto pasa cuando uno tiene 25 años de experiencia. Muy bueno. Bueno, te agradezco muchísimo esto. Fue una sorpresa muy grande. La verdad nunca pensé que iba a hablar personalmente, bueno, de alguna manera directamente con Osvaldo Quiroga, que lo admiro mucho y realmente lo sigo hace muchos años. Y es un referente para las personas que vivimos en el interior, y por ahí es eso, que no tenemos a mano todo, y está bueno, como está bueno también, obviamente, revalorizar la movida del interior, que es bárbara, pero también es esa cuestión que él ha hecho a lo largo de los años de divulgación, como decís vos, de llegar la literatura, el teatro, todo el tiempo sostenido durante tantos años, nos ha llegado, es como una educación paralela, ¿viste? Muy bien. Así que bueno, te agradezco mucho, todavía estoy muy choqueada. Está bueno, Dani, eso, mira, lo traigo del Mundial, porque a veces me dicen, ¿por qué con el tema de la palabra divulgación, ¿no? Que me dicen, ¿y por qué la palabra divulgación? Y justo ahora en el Mundial surgió una cuestión con lo del vulgar, ¿no? Que vulgar es lo popular, lo del pueblo, y siempre me gustó decir divulgación por ese sentido, tratar de llevar la mayoría, uno quisiera llevar todas las expresiones, pero en lo posible llevar la mayoría que uno pueda hacer el canal, ¿no? Simplemente el canal. Sí, porque no, además las cosas llegan en los momentos más absurdos, tal vez, ¿no? Una cosa que escuchaste a las perdidas una vez y que te quedó y la anotaste y después buscaste un libro y bueno, todos los momentos son valiosos. No interrumpo más, es usted, jefa. Bueno, quería empezar por decir feliz cumpleaños a María Freeman, amiga de la casa, amiga personal mía, que la quiero mucho, 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 y además una de las artífices. Vos decís, bueno, ¿de quién te guías? Tanto María como Patricia son fuentes, porque son dos grandes lectoras y de lo contemporáneo son referentes para mí. Y María, bueno, María es la que me trajo de un mundo donde yo estaba más en otra. Hace 2 o 3 años para acá me dice, no, lee esto, lee el otro, y la verdad que muchas de las cosas que hice después se las agradezco a ella. Le mando un beso grande, la enorme María Freeman. Punto 2, hace exactamente un año hicimos una columna sobre Caidú de Paula Pérez Alonso, y ayer ganó el premio Sara Gallardo de novela, así lo que leí, una vez más la aristocracia. Lo leímos antes, nosotros lo leímos antes, Sara Gallardo. En tu cara. El premio Sara Gallardo. Así que ya nos viene pasando con 2 o 3 que le damos ahí en el ángulo, lo elegimos y después sale premiado y todas esas cosas que nos encantan de los libros. Perdón, sacá el elegimos y poné el elegí, no tenemos absolutamente nada que ver en la... Yo y mis hermanas, mis otras personalidades, y hacemos reunión de consorcio. Y en tercer lugar, bueno, el último libro del año, como decías, un libro para mí hermoso, una música de Hernán Roncino. Hernán Roncino es un escritor, bueno, ahora vive en Buenos Aires, pero
Es de Chivilcoy originariamente, nació en 1975, así que hablamos de un escritor joven pero muy prolífico, que también escribe ensayo, novela y ensayo. Lo podemos ubicar entre los narradores, lo podemos asemejar con Saer, con esa cosa de la búsqueda del amor por la narración, y esa búsqueda ahí, en ese narrar. Como un gran narrador de la Pampa, como lo fue Saer, ¿no? Por eso hay reminiscencias en este libro de Saer, es imposible leerlo y no acordarte un poco de Saer. Aunque escriban cosas completamente distintas y qué sé yo, pero bueno, el gustito de la Pampa, yo soy de por ahí, Chivilcoy será 300, 400 kilómetros de Pinto, pero es el mismo paisaje, entonces, nada, me reconozco mucho en lo que él escribe. Una música es un libro distinto dentro de lo que él escribió y me interesa mucho el proceso de escritura del libro, además de la novela en sí. Él tiene una trilogía que es bien del campo y de pueblo chico y de todo eso, y acá se quiso como trasladar a la ciudad. Es un libro en el que trabajó durante 8 años, ¿no? Estuvo una primera parte donde él quiere trasladarse a ubicar un libro en Buenos Aires. La primera versión de esta novela tenía algunas cosas que tiene una música, un protagonista pianista, la herencia de un padre y la música como tema central, como elemento ahí transversal. Y transcurría en Boedo, abajo de un puente, con cierto elemento como marginal de la ciudad. Tenía mucha presencia, dice él, de los inmigrantes africanos en ese momento. La terminó de escribir, trabajó 3 años en esta novela, en el medio escribió otra, porque se obsesionó un poco, se impactó mucho con el tema de la inmigrancia africana. Creo que Camerún o algo así se llama, Camerún, se llama la novela que escribió cuando cortó esto. Y cuando volvió, se planteó, estoy hablando de información que saqué de algunas entrevistas que dio él, donde contaba precisamente, y uno interioriza en ese proceso porque en todas las entrevistas se termina interiorizando porque es súper interesante. Volvió y dijo esto, o lo dejo este trabajo o lo empiezo de cero. Y empezó el libro de cero. De cero. Y lo trasladó un poco más. No llegó al campo, bien el campo, digamos, pero sí se fue yendo para el conurbano, para las orillas del Reconquista, ya hay zona Chacras, Campito, Paso del Rey, por esa zona. Tampoco soy muy ducha yo en lo que es conurbano y todas las ciudades, pero bueno, los que saben, los que conocen la zona se ubicarán mejor que yo. Corregime, Dani, pero el conurba o el territorio conurbano ha sido o está siendo de gran materia prima para escritores, Sí, cineastas, sí. etcétera, ¿no? Sí, claro. Como referente de la periferia, Sí, ¿no? totalmente. Sí, y como el otro llamado sur, de alguna manera, o Exactamente. el sur borgiano, de alguna forma. Exactamente. También hay mucho de Borges acá, como, no sé, está los personajes, hay una cosa que te va a encantar, cuando te la diga te vas a morir, como casi me muero yo hace un rato. El personaje del traidor, el doble, el impostor, hay mucho de impostor en lo que pasa en la novela. La novela, el protagonista es un pianista de elite, digamos, de concertista de piano, que está por Europa del Este dando una gira y lo llaman de que se murió para avisarle que se murió su papá, y él decide dar ese concierto. Igualmente, sabiendo de la muerte del padre, entra y da el concierto. The show go on, ¿cómo era que decía? El show más Más bon. Pero al mismo tiempo es el último concierto que da. Después, como que continúa la gira, lo llaman de Buenos Aires como volvé, bueno, va a un pueblo, que es un pueblo que está en Europa, que tiene un pueblo que se llama igual en la costa, Ostende, que es una ciudad marítima, es una ciudad marítima. En la costa, Se entiende, ¿no? ¿eh? Se entiende, ¿no? Bueno, ahí conoce un personaje, no sé qué, no llega a dar el concierto que tenía anunciado ahí, hay otro que hay pocas entradas vendidas, termina volviendo a Buenos Aires. La novela está narrada en 3 partes. En esta primera parte está ese regreso. Su padre que se dedica, él es pianista por su padre, es como parece que la música fue como el sueño fallido de su padre, que era absoluto fanático, ¿no? Y lo obligó veranos enteros a practicar, hasta encontrar una persona que
que lo tomara como pupilo una señora que era muy conocida y todo esto. Y el padre era fanático de Bill Turner y sobre todo del disco Hudson, que es sobre el río Hudson, ¿no? Y acá te voy a decir lo súper interesante, lo que te va a encantar, es que Bill Turner no existe y que el disco Hudson tampoco. Pero toda la trama gira alrededor de este disco, de las canciones que tiene, de si fue grabado de una sola vez en una madrugada de 1962, de la tercera canción que las describe como si existieran, ¿no? Y esta otra cosa que hay una tradición en la literatura de la invención de un artista. Hermoso. Bueno, ¿te acordás cuando las citas apócrifas de Borges Total. y gente que iba a buscar? De hecho, yo voy a decir una cosa, yo lo googleé a Bill Turner, digo, a ver, escuchar este disco. No, es un disco inventado para la novela y eso es maravilloso, porque claro, vos imaginate describir una música que no existe. No, tremendo. Es fantástico esa parte. Este hombre, este padre, que es un poco turbio en muchos aspectos. Turbina, como dicen las chicas. Muy impositivo, que lo llevó a él esta vocación como forzada, ¿no? Se dedicó a hacer mucho dinero, pero cuando llega la hora de dividir la herencia, él le dejó un campito acá en Paso del Rey, en el conurbano, qué sé yo, y él se encuentra con que ese campo está tomado, ¿sí?, por una especie de comunidad. Bueno, hasta acá el planteo de la historia. Hay un quiebre cuando él vuelve, se encuentra con su familia. Hay un quiebre donde él se va, en algún momento parece que les dice que se vuelve a Europa, desaparece. Pero hay como un descenso paulatino, ¿viste? De estar en Europa, volver a Buenos Aires. Va a visitar a un amigo que vive en el conurbano, que la mujer es maestra, que no sé qué, que fue su compañero, que es profesor de música ahora, que fue compañero del conservatorio. Y el amigo le termina prestando un auto, llevando a conocer el lugar donde está el campo. Y corte B, parte 2, el pibe deja todo y empieza a rondar este campo. No va a ir a reclamar, no está el clásico derecho de propietario, sino que se va a ir fundiendo con el ambiente, caminando todos los días a la misma hora, conociendo. Y hay un episodio fortito que lo hace ingresar, ¿no? La novela tiene muchas facetas, muchas dimensiones, muchas capas y tiene muchos descubrimientos, por eso en la trama no voy a sobreabundar porque de la segunda a la tercera parte tenemos como una serie de descubrimientos con respecto al padre, con respecto a por qué el destino de ese campo, y con respecto a este propio personaje protagonista, que son muy, que no, obviamente no voy a decir nada de eso porque tiene que ver con la trama y uno se va sorprendiendo. Eso sí puedo decir que es una novela que sabe mantener los suspensos y que es de trama también, suceden cosas y hay descubrimientos. Juega el secreto familiar. Esta pregunta, bueno, de quién era tu padre, ¿no? ¿Quién era tu padre? ¿Por qué esta obsesión con este disco? ¿Qué es este disco? Se mezcla la historia de este músico inventado, la música de este disco, la historia personal de él, la de su padre, la de las personas, los personajes que viven en esta comunidad. Tiene reminiscencias a los 70, gente que se escapó en algún momento, obviamente de la dictadura estoy hablando, ¿no? Y por otro lado, hay como un revival ahí de la escena de los sindicatos actualmente, con toda la decadencia que ello implica para gente que venía de otra militancia, ¿no? Hay un líder ahí, Mamocho, que era como un líder épico en su momento, y por eso tenía ahí como sus seguidores, pero el mundo alrededor, cómo se fue desarmando el mundo alrededor de eso. Entonces pasan un montón de cosas y cómo este personaje se va vinculando con estos otros. Y hay una construcción a partir de dejarlo todo, ¿no? De un desprendimiento total, incluso él se inventa otro nombre para entrar ahí. Entonces uno al principio dice, bueno, listo, hay un corte acá en este pibe, se murió el padre y puede decidir, no soy más ahora soy como un renacer también de alguno u otro modo. Sí, hay un empezar de nuevo, hay un renacer, hay un encontrarse con una herencia que es una ruina. Mirá. Entonces, bueno, el mismo autor dice, bueno, no es a propósito, que es a orillas del Reconquista, con lo que significa la palabra reconquista, y qué es reconquistar, y se pone ahí en juego qué es el progreso, porque estamos hablando de un tipo que vivía en Europa, y que piano, y que no sé qué, a trabajar de lo que venga, medio meterse en la vida comunitaria, cambiar totalmente el perfil
se habla hay como una cosa muy significativa que él la repite. Él deja un tiempo, vive como durmiendo en un auto cerca de una estación de servicio, después en un momento vuelve, está desarmado el auto, no quedó nada de sus cosas, entonces, y lo único que él le quedaba en el bolsillo eran 1.000 pesos, y que hay momentos de la novela donde va repitiendo, bueno, todavía tengo los 1.000 pesos, ¿no? Que es como lo único que va quedando, porque hay una reconstrucción como una reconstrucción, pero también un descubrimiento, una indagación, y una puesta en juego de cosas distintas. Un personaje muy, muy interesante. Bueno, y para mí todo lo que es descripción de paisaje, sonidos, los pájaros, bueno, por algo los pájaros también En la tapa, ¿no? El río, una presencia de la naturaleza tan fuerte que por eso digo que es escritura de terreno, ¿viste? De territorio. Eso es muy fascinante porque está muy bien escrito, es de las partes que destaco, ¿no? Y dentro de toda esta ruina que se recrea, también hay una especie de imposibilidad de que se rompa de todo el lazo social. Entonces empiezan a aparecer otros lazos y otras posibilidades, y eso también es muy interesante. Me pareció una novela sorpresiva, como él dice en una parte, tiene una nota donde critica un poco a los lectores actuales y la ansiedad del lector. Dice, ahora hay una ansiedad porque salga algo nuevo todo el tiempo y la literatura necesita tiempo. Y él le dio 8 años de su vida a esta 8 novela. años. O sea, esa es una cosa, cuando yo leí esa entrevista, no podía, después volví a la novela, volví a pensar qué iba a decir sobre esto, y no podía dejar de pensar en esos 8 años, y no podía dejar de pensar en que la terminó, la tiró y empezó de nuevo. Agarró solamente los nombres de los personajes. Por supuesto, él en un momento hace una metáfora que es muy interesante, que dice, cuando terminé y cuando ya publiqué esta, volví con mucho miedo al archivo de la primera novela. Claro, hay personajes que ganaron protagonismo, otros que desaparecieron. Dice que la primera novela tenía mucho protagonismo, esto de los inmigrantes de África. En esta aparece, pero de una manera mucho más marginal. Y dice, fue como encontrarme con una casa vacía después de una mudanza, que se habían llevado todos los muebles. Tremendo. Y habla del desplazamiento de esa historia. Me recuerda un libro también, el desplazamiento. Y habla un poco de esto de cómo el lugar también hace la historia. Lo total. Porque imagínate que tenía un tema, quería escribir esta novela, qué sé yo, la trasladó del lugar y se transformó en otra historia. Y lo del renacer está linkeado también en lo que hablabas ahí, esto de volver, dejar 8 años, volver a encontrar otra cosa, tirar todo y tirar entre comillas, digo, ¿no? Y empezar otra cuestión. Con ese lugar de empezar de nuevo ahí. Bueno, ahí está eso, de que el personaje que empieza de nuevo, como él también empezó de nuevo, el trabajo de la escritura. Bueno, la recomiendo muchísimo. Me parece súper interesante el laburo de esta novela y recomiendo a este autor claramente. Dani, no te queremos hacer esperar mucho más. Agradecerte, posta, te lo dije 50.000 veces, lo voy a decir 100.000 veces. Te agradezco mucho el esfuerzo que haces todas las semanas aquí en Radio Nacional Esquel, el empeño que le pones, el estudio, el trabajo que realizás. Y de nuestra parte, si algún día está la posibilidad de que quieras volver, las puertas abiertas están para vos. Sí, terminamos el ciclo este año y después se verá. Salvo que se nos vaya con Osvaldo Quiroga. Gracias, Dani.